Está con nosotros esta mañana la doctora Itzel López Collado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Colchado, es tu apellido, perdón, te lo estaba cambiando. Colchado. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias. ¿Qué pasa con este abuso indiscriminado de los antibióticos? Bueno, buenos días. Buenos días, gracias. Ciertamente es un problema que no se ha tocado, pero realmente es una emergencia global que se ha tratado desde el 2015 aproximadamente y que, bueno, la OMS ya lo declaró como alerta mundial y pues está como en otros temas que está como entre uno y uno, no muy bien tomado. Una emergencia global mencionas. Sí. ¿Por qué global? ¿En qué me afecta a mí que en la India, en China, en donde ustedes me digan, usen indiscriminadamente los antibióticos? Sí, justamente la emergencia ya se presentaba más o menos desde los años 40 con Fleming, por justamente la liberación del uso de los antibióticos. Entonces esto pues lo veían a largo plazo este tipo de usos, pero no a corto plazo. Y ciertamente pues como lo ha permitido la evolución, los microorganismos tienen que buscar maneras y pues ha pegado en ciertos países como principalmente, más o menos hay 700,000 muertes al año por este tipo de resistencias a los antibióticos y pues México no es la excepción. 700,000 muertes al año. Sí, así es. ¿Por qué se vuelve un organismo resistente a un antibiótico? Bueno, las bacterias justamente que son los protagonistas de este tema tienen diferentes mecanismos, ya sea comunicándose entre ellas para poder tomar esa información de la otra, o viendo la manera en que el mismo antibiótico que utilizamos lo rechace. Incluso hay como mutaciones aisladas ya desde muchísimo tiempo porque están antes que nosotros, pero las mutaciones se vienen y pues los antibióticos que nosotros tenemos pues ya van careciendo de esa efectividad. O sea, a ver, tenemos una infección por bacterias o por muchos otros bichos, sí, ¿no? Para entendernos. Hay bacterias en el organismo y tenemos una infección. Y ustedes los médicos nos recetan el primer antibiótico, el más bajito, el más suavecito, vamos a decir. Claro. Y luego, ¿qué pasa? ¿En qué momento nos vamos haciendo resistentes? ¿Cuál sería ese caminito hasta llegar a ser resistentes, no sé, a la penicilina, a la ampicilina, al nombre que usted me diga? Claro, bueno, nosotros nos basamos en guías respecto a las recomendaciones que se nos hacen a los microorganismos que son sensibles a los antibióticos. Entonces, conforme va evolucionando el paciente, nosotros tenemos que ir viendo cómo va mejorando conforme al cuadro clínico que presentó. No obstante, también tenemos que preguntarle si ya ha habido un antecedente del uso del antibiótico y cómo ha reaccionado a ello para podernos dar una idea si realmente va a poder funcionar o no, puesto que a veces utilizan, ahora sí que queman de antes de tiempo las armas más grandes, y ya cuando nosotros los queremos utilizar, pues en algunas ocasiones es lamentable que ya no puedan ser sensibles al antibiótico. ¿En qué casos se requiere un antibiótico? Bueno, el antibiótico específicamente está hecho para las infecciones de bacterias. Ahí no se pueden utilizar en infecciones de virus, de hongos o de ningún otro tipo. O sea, es únicamente para bacterias. Exacto. Okay. Porque si nosotros lo utilizamos para otros microorganismos realmente no tiene ningún efecto, como justamente se pensaba ahorita en la pandemia. Que es un virus. Exacto. Y como es viral, no sirve que nos den antibiótico, no sirve que tomemos antibiótico. No. Se habían propuesto por los mecanismos de acción que se utilizaran, pero realmente a lo que le pega el antibiótico es a la bacteria, no al virus. Entonces, ¿qué pasa si tenemos, independientemente del COVID, si tenemos una infección en vías respiratorias? ¿Qué pasa si tomamos un antibiótico y esta infección es ocasionada por un virus? COVID o no COVID, el virus que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar con nosotros? Justamente nosotros somos portadores de bacterias. Sí. Entonces, esas bacterias pues pueden agarrar esa información
porque en ocasiones el antibiótico no mata totalmente a las bacterias. Entonces, las bacterias la toman como una buena información, a la siguiente generación se la pasan y va a generar justamente esta resistencia a los antibióticos. Y a largo plazo, pues vamos a tener una colonia que ya sabe todos los antibióticos que podamos tomar. O sea, ya tomó toda esa información, ya tiene el examen, digamos, y al próximo que sí necesitemos un antibiótico, ese antibiótico no le va a hacer efecto. Pero además, si tomamos el antibiótico y tenemos un problema que se está originando por un virus, no nos vamos a mejorar, ¿cierto? No. O sea, de nada sirvió. En ese caso, generalmente en los virus es solamente utilizar tratamiento que alivie los síntomas y nuestros mecanismos de defensa por sí solos pueden para tratar ese tipo de microorganismos. ¿Cómo saber si estamos enfermos por un virus o por una bacteria? Hay diferentes cuadros clínicos que nos orientan a que es más un virus que de una bacteria. Que esto lo saben los doctores, no los pacientes. Sí. Okay. Digo, cada paciente es individual, va a presentarse de diferente manera, pero bueno, los virus no generan síntomas como más explosivos, por así decirlo, más importante, y los virus son como pequeños cuadros que van gradualmente, no van como súbitos. Y de igual manera los síntomas pueden ser fiebre, malestar en general, o incluso si ya tiene como presencia de alguna herida, hay que preguntar al paciente si ya tiene algún antecedente de cuánto tiempo tiene de eso y ver las características de la herida, que puede ser un medio ahí de entrada. Para lo cual tenemos que consultar al médico, no podemos automedicarnos, claro. Y menos cuando estamos hablando de antibióticos. Claro, y sobre todo en no automedicarse y aparte no interrumpir el tratamiento cuando ya hay una mejoría. Eso es importantísimo, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa si lo interrumpimos? Muchos pacientes al ver como una mejoría del cuadro clínico dicen, ya se me quitó, entonces ya lo interrumpo. Y justamente era lo que estábamos hablando, toman esa información porque no los mató del todo. Sí va a poder aminorar el cuadro clínico porque ya redujo la cantidad de bacterias, pero realmente ahí sigue la infección y ellos pueden ser incluso portadores de esas como bacterias resistentes o pueden evolucionar en unos días y pueden tener otra vez el cuadro clínico. O sea, si yo me mandan el antibiótico 7 días y al cuarto día estoy perfecta, lo dejo de tomar, mis bacterias que todavía quedaron ya se quedaron con esa información. Claro. ¿Qué va a pasar si 6 meses después o un año después me vuelvo a enfermar y me vuelven a dar ese mismo antibiótico? Justamente puede ser la resistencia. Ahí es donde hago resistencia. Puede hacerse la resistencia. No en todos aplica. Puede ser que sí se elimine completamente, pero en algunas ocasiones en la mejoría se retrasa más o menos en un periodo de los primeros días no hay mejoría, entonces hay que volver a checar por qué no está funcionando ese tratamiento y ahí justamente detectar cuál es la resistencia, a qué antibiótico hizo resistencia. Y entonces probar con otro antibiótico. Exactamente, se va como ahora sí gastando de menos a más, se va escalando poco a poco y también se pueden hacer como rotación de antibióticos para que, bueno, sí me han funcionado los antibióticos, pero puedo irlos cambiando poco a poco para no utilizar siempre el mismo y que agarren esa información. Doctora, me platicaba un médico en alguna ocasión, un poco en broma y un poco en serio, que los mexicanos somos únicos, no sé en otras partes del mundo, pero decía, lo primero que me preguntan cuando receto un antibiótico es, ¿puedo tomar bebidas alcohólicas? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí le preguntan a usted también. ¿Qué pasa si estás tomando antibiótico y te tomas un tequila? Justamente el compuesto del alcohol inhibe un poco la acción necesaria del antibiótico. Entonces lo que hace es, yo bajé su potencia, va a llegar a la bacteria, como que es menos cantidad, sí la soporto. A lo mejor le pega algunas, pero pues como ya va disminuido en cantidad su potencia, le puede agarrar la información y no funciona el antibiótico. O sea, lo que hace es que no funciona, no nos hace daño, ni nos cruzamos, ni nos volvemos loquitos, pero no nos va a funcionar. Exactamente. O sea, no tomemos alcohol mientras tomamos antibiótico. No, por favor. Por favor.
porque si no, volvemos al tema resistencia a los antibióticos. Exactamente. ¿Cómo saber si alguien es, o si el paciente que lo consulta es no resistente, sino alérgico, o tiene algún problema con algún tipo de antibióticos? Justamente la alergia se puede presentar de diferentes maneras, ya sea por manifestaciones en la piel, unas pequeñas ronchas, picazón en la garganta, incluso que sientan ya algo más grave como cerrada la garganta. Y también problemas en general, malestar, gastrointestinales, que por ahí les lastima el estómago. Hay diferentes tipos de manifestaciones. Si está ocurriendo eso, ¿qué debe hacer el paciente? Inmediatamente comunicar a quien se lo recetó, al médico tratante, decirle cuál fue los medicamentos que se tomó para poder descartarlos y generalmente hacerle como en su historial el antecedente y aplicar medicamento para que ya no continúe esto. Y suspender ese antibiótico, me imagino. Exactamente. Si hizo una alergia a ese antibiótico, ¿quiere decir que ya es alérgico siempre a ese antibiótico? Habría que ver la situación, a veces nada más es como una sensibilidad pasajera, pero generalmente por precaución se le hace el cambio del antibiótico y pues se evita el uso del antibiótico. Se queda ahí como la marquita de este antibiótico no lo consumes. Exacto, de preferencia no. Ok. ¿Hay antibióticos que se pueden cruzar con algunos otros medicamentos? Es decir, que no se deben de tomar si estás tomando X medicamentos para otra enfermedad. Bueno, igual podemos mezclar antibióticos, eso sí lo podemos hacer dependiendo la severidad de la infección. Generalmente se utilizan con algunos medicamentos para aliviar síntomas, ya sea malestar en general, fiebre. Ajá. Pero me refiero, por ejemplo, a un paciente diabético que toma medicamento, que insulina, lo que quieran para el problema de diabetes. ¿Puede tomar antibiótico o hay antibióticos que se pueden contraindicar con ese medicamento del diabético o del hipertenso o de cualquier otra enfermedad? Bueno, cuando ya hay un tratamiento establecido justamente como los diabéticos y los hipertensos o alguna otra enfermedad crónica, no se deben de suspender estos tratamientos porque es como perjudicial también que nosotros le demos más importancia a la infección. Si nosotros le damos esa apertura, va a ganarle más la enfermedad que ella tiene y eso nos va como a traer otro problema porque puede ganarle la infección a esa persona. O sea, los medicamentos que se toman para un problema de salud permanente, vamos a decir, se siguen tomando. Sí. Y buscar el antibiótico, para eso están los médicos, que no se contraindique con estos medicamentos. Claro. Que sí existen. Sí existen. Bueno, hay diferentes familias de medicamentos, pero generalmente son medicamentos controlados y que ya tienen antecedente del paciente de estarlos utilizando un tiempo. Entonces, esos, si no bien suspenderlos, también podemos hacer un espacio entre uno y uno para que no choque. Ok. ¿Por qué hay antibióticos que, he escuchado el término, me despedazan el estómago? ¿Son demasiado fuertes o qué pasa? Sí, hay unos medicamentos que tienden a irritar la mucosa gastrointestinal. Sí. Entonces, pueden ocasionar molestias, ya sea diarrea, náuseas, vómito, pero es justamente por la irritación a la mucosa. En esos casos, pues la recomendación es que no se lo tomen con el estómago vacío, sino tomárselo con un alimento previo para que no esté lastimando directamente a la mucosa del estómago. Cuando hablamos de niños, obviamente las dosis cambian o los antibióticos cambian. ¿Son diferentes para niños? No le puedo dar la mitad de la dosis. Es que luego somos muy dados, doctora, que pues no sé por qué nos encanta la automedicación y luego nos brota un médico que dicen que todos llevamos dentro, que no es cierto, no estudiamos medicina. Entonces, no vaya a ser que yo me tomo una pastilla, pues le voy a dar la mitad a mi hijito que tiene el mismo bicho que tengo yo. Claro, bueno, en los niños sobre todo tenemos que considerar primero las características del niño y también nosotros nos basamos en el peso para poderle calcular justamente a la necesidad de su cuerpo la cantidad del antibiótico. Y también eso nos pasa con ciertas condiciones, ya sea por problemas en el hígado, problemas en el riñón, que tenemos que calcularlo para que no se sigan lastimando, o incluso en el otro extremo de la vejez,
tenemos que calcularlo según las necesidades. ¿Y tiene que ver el peso en la tercera edad también? ¿O los años? Más que nada los padecimientos. Okay. Ahí tendríamos que ver si hay algún problema justamente en el riñón, en el hígado, en el estómago. Porque todo pasa por riñón e hígado, ¿verdad? Sí, ahí se procesan, se extrae, por así decirlo, el componente principal y ve la manera de desecharse, ya sea en la orina o por medio de las heces. ¿Un riñón dañado puede aceptar un antibiótico? Sí puede aceptarlo, pero hay que hacerle un ajuste de tal manera que no se lastime ese riñón, que no se siga lastimando. ¿El antibiótico tomado y el antibiótico inyectado hace el mismo efecto en los riñones? ¿Igual pasa por los riñones si es un antibiótico inyectado? Sí, nada más ahí dependería del organismo la asimilación, que es más rápida en el inyectado justamente a comparación de uno tomado. Porque en el tomado lleva como un proceso más largo y en el inyectado lleva un proceso como un poco más rápido, directo a torrente. Doctora Itzel López, recomendaciones generales de lo que no debemos hacer para no llegar a esta resistencia al antibiótico. Claro, bueno, sobre todo no la automedicación. No la automedicación, no, primero. Por favor. Sí, por favor. Sobre todo, un organismo sano es el que no va a tener problemas para las infecciones. Entonces, hacer las recomendaciones, las principales, buena alimentación, buen ejercicio, vacunarse. Que son medidas preventivas para no preventivas, tener que... exacto. Okay. Llevar medidas de higiene, si hay algún paciente que está con alguna infección, hacerle sus curaciones, limpiar el área, lavarse las manos, sobre todo, que ese es un paso muy importante para que no vengan las infecciones a uno. Ojalá que este asunto de lavarnos las manos con mucha frecuencia pues ya se quede como un hábito de todos los mexicanos, ¿no? Que exacto. No lo teníamos porque luego nomás te las mojas y se secan, nos secamos así y ya. Sí. No, agua y jabón y mucho rato por arriba, por abajo, el cepillito, etcétera, etcétera, que nos han enseñado para prevenir infectarnos y no tener que llegar a este asunto de los antibióticos. ¿En dónde te localizamos, doctora? Bueno, ahorita yo estoy yendo justamente a las casas. ¡Ay, qué bueno! Sí, es ahorita yo lo hacía antes, no solo por la pandemia, sino por a quien se le dificultara el traslado, ajá. Adultos mayores o las personas con alguna capacidad diferente. Pero igual, si gustan localizarme, el teléfono 442-44-78-577. Espérame, 442-44-78-5-77. Ahí estoy para servirles. ¿Con 442? Claro, aquí en Querétaro. Sí, me estaba sobrando un número, pero no, ya lo apunté bien. 442-44-78-577. Sí, correcto. Ahí está el teléfono de la doctora Itzel López Colchado y qué maravilla que puedas ir a las casas porque creo que sí se está requiriendo mucho de visita domiciliaria, sí. Que antes todos los médicos lo hacían, pero ahora con la modernidad ya no, hay que trasladarse a hospitales con el riesgo también que esto conlleva. Doctora, muchísimas gracias.